Hola, queridísimos amigos. El diablo debe de estar muy satisfecho con el tipo de mundo que ha creado, porque casi todo es un desastre. El diablo está en los detalles de la política, y los alumnos del mal han superado con creces a su maestro. Por eso pido todos los días una intervención divina directa, sin dejar de cumplir mi misión. Cada uno debe hacer su labor sin excluir la ayuda invisible. Artículo de opinión. Hablan los ancianos. Fracaso mundial. Caos en lugar de orden. Guerra en lugar de paz. Todo al estilo de Calígula. Ruina en lugar de prosperidad. Los ancianos advierten al G20. Nelson Mandela creó este grupo. Critican el fracaso en el liderazgo. Abogan por un mundo multilateral. Gestión política y económica fallida. Dicen que empeoraría la crisis mundial. España es invitado permanente del G20. Aumenta la erosión al Estado de Derecho. Se extienden las colas del hambre en España. Crean un problema para ofrecer su solución. 95 millones de personas en pobreza extrema. Protestas por los precios en más de 90 países. Nadie está preparado para lo que vendrá pronto. Cumbre del G20 en Bali el 15 y 16 de noviembre. Indonesia preside esta reunión para superar la crisis. Estamos en un punto crítico de la civilización humana. Xi Jinping y Putin asistirán a esta gran reunión mundial. Charlie Watt informa de una reunión del equipo Quantum. La seguridad del dinero sería la preocupación más importante. Comenzamos. Los llamados ancianos desafían a los líderes del G20 a hacer su labor, superar sus diferencias y encontrar un consenso sobre el liderazgo necesario para abordar las crisis interconectadas que enfrenta la humanidad. La cumbre del G20 en Bali será la 17ª reunión del G20. Se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2022 en Bali. Será la primera cumbre del G20 que se celebrará en Indonesia, que asumirá la presidencia del G20 en 2022. Xi Jinping y Putin asistirán a esta reunión. Los llamados ancianos son líderes independientes que utilizan su experiencia e influencia colectivas para la paz, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. El grupo fue fundado por Nelson Mandela en 2007. Los ancianos son Ban Ki-moon, vicepresidente, Gro Harlem Brundtland, Tsa Kya-jin Ebeldorf, Zeid Raad Al-Hussein, Gina Ginali, Ellen Johnson Sirleaf, Ricardo Lagos, Graça Machel, vicepresidente, Juan Manuel Santos, Mary Robinson, presidenta, y Ernesto Zedillo. Marty Ahtisaari, El Abad, Lakhdar Brahmini, Fernando Enrique Cardoso y Jimmy Carter son ancianos eméritos. Desmond Tutu y Kofi Annan fueron miembros fundadores de los ancianos y se desempeñaron como presidentes de 2007 a 2013 y de 2013 a 2018 respectivamente. El G20 es una plataforma multilateral estratégica que conecta a las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo. El G20 tiene un papel estratégico para asegurar el futuro crecimiento económico y la prosperidad mundial. Juntos, los miembros del G20 representan más del 80% del PIB mundial, el 75% del comercio internacional y el 60% de la población mundial. El G20, o Grupo de los 20, es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales, que tiene como meta discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional, siendo
el principal espacio de deliberación política y económica del mundo. Creado en 1999, está integrado por 20 países industrializados y emergentes de todos los continentes. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España como invitado permanente, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea. En conjunto, las entidades políticas representadas en el G20 reúnen el 66% de la población mundial y el 85% del Producto Bruto Mundial. Según Indonesia, a medida que la crisis mundial sigue afectando a todos los sectores de la vida, el futuro de nuestra prosperidad compartida depende de nuestra capacidad colectiva para crear una base inclusiva y sostenible para el crecimiento. El reconocimiento de la importancia de la acción colectiva y la colaboración inclusiva entre los principales países desarrollados y las economías emergentes de todo el mundo siempre ha sido el objetivo central del G20. Petición de los ancianos. Declaración de los ancianos del miércoles 19 de octubre de 2022 por Kathleen Mary Willis. Todo esto esta declaración toda va entre comillas. Los ancianos piden al G20 que se base en el propósito original del grupo de unir a los países para abordar las graves dificultades económicas derivadas de la falta de coordinación de políticas internacionales. Instan a los líderes a reafirmar y poner en práctica los principios del diálogo constructivo, la rendición de cuentas y la colaboración en su próxima cumbre de líderes en Indonesia. La evidencia del fracaso del G20 hasta ahora en cumplir su misión se puede ver en todo el mundo. Hasta 95 millones de personas adicionales se enfrentan a la pobreza extrema como resultado de la crisis, la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación. Las protestas por el precio de los alimentos y la energía que han tenido lugar en más de 90 países el año pasado son tanto un síntoma de una gestión política y económica fallida como un catalizador para una mayor perturbación de la estabilidad mundial. Los ancianos creen que las economías más grandes del mundo deben trabajar juntas, no unas contra otras, para llevar su poder financiero y político a los problemas compartidos de la humanidad. Para el G20, esto significa, ante todo, un acuerdo sobre la acción coordinada para evitar una inflación severa y una recesión mundial. También significa un acuerdo sobre la financiación de una transición justa a la energía limpia. Financiar la infraestructura mundial para hacer frente a la devastación causada por la crisis y prepararse para futuras crisis, e inversiones sustantivas en comunidades que enfrentan pobreza extrema e inseguridad alimentaria en todo el mundo. El desafío de los ancianos al G20 se produce cuando la mayoría de los sistemas multilaterales luchan por demostrar su eficacia. Esto se debe a que los gobiernos no cooperan de buena fe, no cumplen sus compromisos y no cumplen con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales que ellos mismos han firmado. Esto está alimentando la constante erosión de las normas internacionales y el Estado de Derecho, y socavando la confianza pública en el multilateralismo en todas las regiones del mundo. Tal comportamiento de los Estados, desde crímenes de guerra y graves abusos de los derechos humanos hasta la violación de los compromisos, es una causa fundamental de las múltiples crisis que enfrentamos hoy. La cumbre del G20 sería la oportunidad para que los Estados poderosos revitalicen el sistema multilateral, demuestren la responsabilidad compartida y aborden el sufrimiento y las dificultades que enfrentan millones de personas en todo el mundo. Mary Robinson, presidenta de los ancianos y ex alta comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: los líderes del G20 deben usar esta cumbre para demostrar coraje moral, responsabilidad y colaboración. Demasiados líderes hoy tratan principios como estos como transnacionales, cuando deberían estar en el centro de nuestra respuesta colectiva a las amenazas que enfrenta la humanidad. Estas amenazas existenciales se ven exacerbadas porque los Estados incumplen sistemática y deliberadamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Los principios morales y un enfoque centrado en las personas deben determinar nuestra acción, no intereses estrechos. Bonitas palabras, pero permítanme dudar de la buena voluntad de algunos políticos. Noticias del reseteo. Se cree que la liquidez para el reinicio financiero mundial comenzó el jueves 20 de octubre, con la finalización de la financiación de Dubái 1 y Dubái 2, pero no tenemos prueba de ello. El oro termina al alza, sacudiéndose las pérdidas iniciales que llevaron los precios a un mínimo de 2 años y medio. Charlie Ward, jefe del Comité de Redención, opina, entre comillas, que el equipo Quantum se reunió recientemente y los pensamientos que surgieron de esa reunión fueron que todos hemos estado esperando liquidez durante mucho tiempo, pero lo que no quieren hacer es liberar dinero porque podría ser utilizado por los partidos políticos para amañar elecciones. Deja de preocuparte por el dinero y preocúpate por servir a Dios. El dinero vendrá de donde menos te lo esperes. Es muy fácil decirlo, pero difícil para el que tiene necesidades. La seguridad ha sido una preocupación importante, opina Mark Z. Tardan más porque tienen que asegurarse de que todas las transferencias sean seguras, porque estos fondos se transfieren en el antiguo sistema fiduciario. Hayan vulnerabilidades en el sistema de satélites Starlink. La Universidad de Texas, en Austin, encontró la posibilidad de interferir de manera deliberada en el sistema de satélites Starlink desarrollado por la empresa de Elon Musk, SpaceX, para brindar servicios de Internet. Bo Polny también predijo una caída del mercado de valores el día 24. Cuando se desplome el mercado, se verá como un hombre gordo lanzando una bala de cañón desde un trampolín de 25 pies. Las ondas se sentirán en todo el mundo. Lo mejor está por venir. Según Kat, una vez que hayamos superado todo eso, poco a poco nos iremos aclimatando a un nuevo mundo cuántico, un nuevo mundo financiero, un nuevo mundo político, un nuevo mundo de tecnología Tesla, un nuevo mundo de educación, un nuevo mundo de planeta prístino, porque existe tecnología que puede limpiar en poco tiempo los océanos, el aire y la tierra. En otras palabras, un hermoso mundo feliz. España. Las colas del hambre se extienden en España ante la crisis económica. Para enfrentar la carestía, un número creciente de españoles y emigrantes, sobre todo hispanoamericanos, dependen para sobrevivir de ayudas de primera necesidad. Detienen en España a aficionados de fútbol por mostrar banderas en apoyo a la población del Donbass. Se enfrentan a una multa de casi $10.000 y están bajo investigación policial. Y yo me pregunto, ¿con qué ley podrán castigarlos por manifestar una opinión? Porque no creo que exista esa ley. Andalucía, Cataluña y Madrid suman el 54% de las hipotecas firmadas este año. Jueces españoles ven una emergencia nacional el resolver el colapso del Poder Judicial. Estas son las principales novedades de la Ley de Memoria Democrática que entran en vigor en España. Exhumación de figuras franquistas,
resignificación del Valle de los Caídos, retirada de vestigios franquistas y reconocimiento de las víctimas se encuentran entre las medidas más destacadas de la nueva norma. Pero creo que solamente se refiere a las víctimas de un lado y no del otro. Américas. Roslin se intensifica a categoría 4 frente a las costas mexicanas del Pacífico. La tormenta tropical en México se intensifica a huracán de categoría 3 posteriormente. México se aleja de la crisis económica de Estados Unidos. Se espera que México crezca un 2,1% este 2022 y Estados Unidos un 1,6%. Intoxicación masiva en una escuela del estado mexicano de Hidalgo tras registrarse casos parecidos en Chiapas. Zacatecas, una joya estratégica asediada por los cárteles de la droga. Venezolanos abandonan México por su frontera sur tras las restricciones de Estados Unidos. Ecuador y México se citan para cerrar un acuerdo comercial. El volcán Cotopaxi de Ecuador despierta con tremor y ceniza. La producción de petróleo en la provincia argentina de Neuquén llega a nivel récord en 23 años. El precio de la carne argentina se desploma hasta un 35% en el mercado internacional. El dólar Qatar y la restricción de importaciones causan fricción entre Uruguay y Argentina. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou criticó las últimas medidas aplicadas por el gobierno argentino para desalentar el turismo emisivo y las importaciones de bienes al país, a las cuales denominó restricciones. Descubren la causa de la muerte de 30 ballenas halladas en el sur argentino. La marea roja. Avanza el nuevo proceso constituyente en Chile. Los partidos políticos con representación parlamentaria han tenido varias reuniones para lograr un acuerdo que habilite un nuevo proceso. La CIA conspiró para que el poeta chileno Pablo Neruda no ganara el premio Nobel. Paraguay es el único país de Sudamérica cuya economía habrá decrecido un menos 0,3% al final de 2022. El dato opuesto es Venezuela, que espera cerrar el año con un crecimiento del 12%. Bolivia deja atrás el gas y genera el 50% de su electricidad a partir de energías renovables. El dólar rompe la barrera de los 4.800 pesos en Colombia y se acerca a los 5.000. Colombia bate su propio récord de cultivo de coca según un nuevo informe de la ONU. Nicaragua extiende el plazo de congelación de precios de los combustibles. Protestas en Haití contra una posible intervención militar extranjera. Entre comillas, no necesitamos a Canadá, Francia y Estados Unidos, dicen los manifestantes. Un piloto cubano sale de la isla en una avioneta soviética y aterriza en Florida. El Banco Central de Perú está cerca del límite en el alza de la tasa de interés. Perú logra la repatriación de 3 momias prehispánicas desde el Vaticano. Brasil alcanza un récord de 4 millones de barriles de petróleo por día. Los outsiders buscan su lugar en la política. El desencanto con la clase política ha llevado en América Latina al surgimiento de liderazgos que reniegan de los partidos tradicionales e incluso de la política misma, como arma para conquistar un electorado. Allí donde los votantes no se sienten representados por sus gobernantes ni por su sistema político, entran en juego los llamados outsiders,
que se puede traducir como extraños. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.